Buenos días a todas y a todos. Yo soy Fabio Bartoli y hoy les presento la conferencia Notas introductorias a la repetición, que es un libro de Kierkegaard. En un primer momento yo quisiera agradecer la Academia Hispanoamericana de Doctores, el Centro de Investigación TIC, la Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos y la Biblioteca Kierkegaard Argentina, de Buenos Aires, por organizar este congreso. Es un placer y un honor estar aquí. La naturaleza de este congreso es una naturaleza divulgativa. O sea, queremos nosotros presentar, difundir, divulgar la filosofía de Kierkegaard hacia un público, digamos, un poco menos especializado, que aún no ha tenido la oportunidad, y diré yo, el placer de acercarse a la obra de este filósofo danés del siglo XIX. Entonces, en este plan se ha pensado que una de las perspectivas, una de las oportunidades era presentar unos libros de Kierkegaard para que se tuviese una introducción a unas obras representativas de Kierkegaard. En mi caso, yo escogí presentar el libro La Repetición, cuyo título completo sería La Repetición, un ensayo de psicología experimental. Este es un libro que se publicó en 1843. Miren, en español tenemos la edición Trotta, muy bien hecha, la verdad. Esa es toda una edición que junto con... Hay dos proyectos de publicación de los libros del español, del danés al español. Las ediciones Trotta y las ediciones de la Iberoamericana de México, las dos están muy bien hechas. La repetición al momento la tiene solo Trotta. Ok, es un libro publicado en 1843 con el pseudónimo de Constantin Constantinus. Ahora, la primera pregunta que surge es ¿por qué usan un pseudónimo? Y esto se remonta directamente a la estrategia comunicativa de Kierkegaard, que voy a explicar brevemente para que nos pongamos en el contexto kierkegaardiano. Bien, Kierkegaard tenía una gran inquietud, es un pensador religioso. No se puede entender Kierkegaard si lo quita del horizonte del panorama religioso. Y él tenía una tarea, él dice, miren, yo me he dado cuenta que en mi época, en Copenhague, estamos en un momento de cristiandad y ya se ha olvidado el cristianismo. O sea, las personas están convencidas de que viven según las reglas cristianas, digamos así, el ejemplo cristiano. Sin embargo, esto no es cierto. Pero ellos están, porque este estilo de vida ya se alejó del ejemplo de Jesús, que es el verdadero punto de referencia cuando se habla del estilo de vida cristiano. Dice, sin embargo, mis contemporáneos, mis compatriotas, no se ubican en esto, no se percatan de esto en cuanto la sociedad, la iglesia misma le sigue diciendo constantemente que esto sí es el estilo de vida cristiano. Entonces ellos se alejaron de la vía correcta, digamos, pero no hay nadie que los amoneste sobre el hecho de que en realidad ya van por otro lado. Yo soy el único que me percaté de esto. ¿Cómo puedo convencer a mis compatriotas, a mis, digamos, sí, a mis conciudadanos de que esto va por otro lado? Entonces, Kierkegaard se pone esta pregunta, tiene esta inquietud y desde allá arma todo un plan comunicativo que la verdad valdría la pena seguir estudiándolo en las facultades de comunicación, las carreras, porque dice, sí, yo tengo que explicarle a una persona que se está equivocando, pero esta persona está segura de que no sea así y además tiene todo el andamiaje de la sociedad y religioso que le dice que efectivamente va por el lado correcto. Yo no puedo decirle directamente, oye, te estás equivocando, mira que estás viviendo en el pecado, mira que lo que estás haciendo no está bien. Tengo que de alguna forma seducirlo, convencerlo. Y Kierkegaard dice, ¿cómo hago eso? Yo tengo que empezar a armar una serie de libros, todo un plan comunicativo justamente en donde, mostrando que sé de qué hablo, les mostraré su propio estilo de vida y de alguna forma allá
empezaré a subrayar las contradicciones, las falacias, los errores, los fallos, hasta el punto de que él mismo caiga en la cuenta de que en realidad el lector o la lectora caiga en la cuenta de que en realidad este estilo de vida no es un estilo de vida religioso como pensaba, sino que es otra cosa. Haciendo la clasificación canónica que en realidad se podría matizar, dice, básicamente las personas pueden elegir tres estilos de vida. El estilo de vida estético, que es un estilo de vida trivialmente fundado, regido por el deseo. El estilo de vida ético, que es un estilo de vida que tiene como estrella polar, como norte, el deber. Y el estilo de vida religioso, que ya es un estilo de vida fundado en el mensaje cristiano. Entonces dice, yo tendré que hacer libros que hablen a esos tipos de personas, que además no es que el estilo de vida estético sea lo mismo para todos, o sea, cada persona más o menos lo conjuga a su medida. Pero deberé convencer a estas personas que de alguna forma, con el ejemplo, ellos se fijen en que están equivocados. Bien, sin embargo, dice, si yo voy a hacer todos estos libros y los firmo, ¿qué pasa? Que a la hora en que yo habré convencido a las personas de que se equivocaron y escribiré, publicaré mis libros religiosos que sí hablan del verdadero estilo de vida cristiano, ¿cuál es el problema? Me podrían decir, oye, tú has escrito otras cosas, estás contradiciéndote, o inclusive a veces habrá que defender, considerando que más o menos hay que describir varias posturas de vida, tú deberás defender al mismo momento posturas, posiciones que entre sí dialogan y se contradicen. Entonces, si fuese siempre la misma persona que escribe, que firma, todo ese discurso comunicativo se caería, en cuanto sería contradictorio intrínsecamente. Mientras que así, siempre habrá el amparo de que no, yo escribí los libros, digamos, para convencer con la mano izquierda, dice él. Y los libros religiosos con la mano derecha, que son los únicos que firman. Son normalmente discursos edificantes, sermones, o sea, textos eminentemente, estrictamente religiosos. Mientras que la comunicación indirecta, o sea, la comunicación bajo pseudónimo, es muy interesante porque es heterogénea como estilo. Tenemos cartas, tenemos aforismos, tenemos diarios, tenemos ensayos, hay de todo. Muchos, muchos estilos de escritura. ¿Por qué? Porque evidentemente cada personalidad responde mejor a un medium de comunicación. Entonces, es en este panorama comunicativo y de estrategia comunicativa, la repetición, que es el libro que nos convoca ahora, se ubica al inicio. 1843 es, digamos, el primer año que Kierkegaard dice de mi autoría. Ya tiene unos libros escritos, en especial el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates, pero él no lo ubica en su autoría, dice, porque este es un libro que yo escribí, que básicamente es su tesis de magíster, pero no entra en este plan, es algo que hice con otras lógicas. Ok. Y desde el punto de vista estilístico, entonces tenemos el pseudónimo Constantin Constantinus, y por el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos un estilo literario en el mismo libro que es interesante. Es interesante en cuanto es peculiar, porque es un experimento que trata de mezclar una discusión conceptual con un estilo narrativo. Si seguimos los papeles de Kierkegaard, es interesante como lo plantea, dice. El objetivo de este texto era que el concepto cobrara existencia a partir de la relación entre el personaje, un personaje y una situación. O sea, él quiere hablar de un concepto, la repetición, que es un concepto que en Kierkegaard es fundamental y la filosofía lo ha reconocido inmediatamente. De hecho, ya aún con Deleuze tenemos una retoma, digamos, de este concepto, una reelaboración que sin embargo tiene su semilla en Kierkegaard. ¿Y qué dice entonces? Arranca por una pregunta clara.
¿Es posible la repetición? Una pregunta filosófica clara. ¿Es posible la repetición? ¿Es posible repetir una situación? ¿Sí o no? Esta es la pregunta filosófica por la cual arranca todo, de donde arranca todo el libro. ¿Y cómo quiere Kierkegaard, en este caso Constantin Constantinus, cómo quiere él responder a esta pregunta? Lo hace, recuérdense el subtítulo, Ensayo de Psicología Experimental. Lo hace poniendo dos ejemplos prácticos, dos ejemplos puntuales de vivencias que de alguna forma traten de replicar ese experimento, responder a esta pregunta, no teóricamente, que no habría pegado bien, sino desde un punto de vista práctico, experimental justamente. Y aquí tenemos dos, se diraman dos historias básicamente que se entrelazan entre sí. Tenemos la historia de amor de un muchacho que se enamora de un, bien, se enamora de una señorita y pero se da cuenta de que en realidad este amor era un pretexto y se había idealizado todo el asunto. Este amor despierta su naturaleza poética y da ya casi que una vez que tenga efectivamente esta historia de amor concretizada, ya empieza a vivírsela mal en cuanto piensa al futuro, a cuándo terminará. De alguna forma la realidad se vuelve un estorbo para la idealización poética. Y digamos, joven se va a confiar con el autor, Constantin, abriéndole su corazón y planteándole el problema. ¿Y qué pasa? Pasa que, nada, buscan la manera de resolver este malestar del joven y arman todo un plan en donde el joven de alguna forma debería empezar a fingir que está cambiando personalidad, que es un mujeriego, que tiene un amante, que su carácter no es tan amable y ameno como había demostrado en un primer momento, para que la muchacha misma de alguna forma empiece a alejarse de esa historia de amor y él pueda volcarse de nuevo a repetir todo, como se puede decir, a repetir todo otro enamoramiento, otra idealización para que se despierte de nuevo ese sentido poético. Y aquí toca hacer uno de los primeros paréntesis. Aquí, este es un libro de repetición que en las dos historias tiene mucho que ver con, es una clara elaboración poética y filosófica de vivencias personales de Kierkegaard. En cuanto a esta estrategia que el autor le propone al joven, mutatis mutandis, mucho más edulcorada en la realidad, pero es lo mismo que hizo Kierkegaard a la hora de romper su noviazgo con Regina Olsen, porque se enamoraron, ella estaba enamorada, él pero se dio cuenta de que su verdadera vocación era la vocación religiosa, de escritor religioso. Esta era, según él, la encomienda que Dios le había dado. Entonces, que el matrimonio no hubiera sido compatible con esta tarea religiosa, entonces trata de romper el noviazgo de una forma que él pase por el malo, básicamente. Y a lo largo de unos cuantos meses empieza a cambiar mismas cosas, comportamiento, empieza a ser personalidad, a tratar mal a la muchacha, todo esto a Regina, para que ella de alguna forma empiece a alejarse sentimentalmente de él. Entonces aquí tenemos la primera reelaboración personal de la biografía de Kierkegaard. Sin embargo, esta historia se interrumpe en cuanto llegamos a cierto punto en que el plan está listo, el autor ayudó al joven a armar todo, hay solamente que implementarlo, arrancar, y nada, el joven desaparece. Aparece, vuelve a retomar contacto en la segunda parte del libro, es un libro muy cortico, una segunda parte del libro comentándole que no tuvo la valentía de implementar el plan que se le había propuesto, entonces desapareció. Y nada, la historia allá se desarrolla. Pero yo no quisiera tanto enfocarme en esta historia, pero, otro paréntesis, es interesante en cuanto aquí tenemos el seudónimo Constantin y la segunda parte del libro, el joven reaparece por medio de unas cartas.
mientras que la primera parte es todo el autor que nos cuenta qué pasó. La segunda parte, el joven reaparece con unas cartas, el autor solo transcribe las cartas de este muchacho que ni se firma. Entonces, como si tuviéramos casi que dos pseudónimos aquí, a pesar de que el segundo, este joven, no tenga identidad. Ok. Yo quiero enfocarme más en la otra historia, en cuanto la otra historia es mucho, yo pienso, las dos son distintas, pero la segunda historia, el viaje a Berlín, es bastante ilustrativa por lo que quiere hacer Kierkegaard. Eso es mi parecer personal, más lograda para sus fines conceptuales. ¿De qué habla? Esta es otra vivencia personal. Sabemos que Kierkegaard más o menos en el 41 hace un viaje a Berlín y lo pasa bien. Tenemos las notas de los diarios que disfruta mucho la pasantía. Nada, cuando en 1843 rompe con Regine para tomar distancia de Copenhague, era una ciudad muy pequeña, sobre todo la alta burguesía, la burguesía rica era muy pocos, entonces se rompe el noviazgo de uno, empieza el chisme. Entonces, Kierkegaard, para alejarse de esta situación, digamos, incómoda, vuelve a hacer un viaje a Berlín. La excusa cuál es? Hegel había muerto desde hace pocos años, poco tiempo, y la Universidad de Berlín había llamado a Schelling para de alguna forma contrabalancear la fuerte influencia hegeliana que el último Hegel había tenido en todos los estudiantes, y invitan a Schelling a ocupar la cátedra de Hegel, disculpen, y Schelling dicta las famosas clases sobre la filosofía de la revelación, donde hay muchos intelectuales de la época, por ejemplo, Auerbach, Kierkegaard son oyentes allá, y muchos otros. Nada, Kierkegaard de este segundo viaje no lo disfruta nada, un poquito obviamente por el temple anímico, porque está triste, está conmovido y conmocionado por el tema de Regine. Además, las clases de Schelling en un primer momento le causan mucho entusiasmo, pero luego se da cuenta de que ya no es el gran Schelling, es un Kierkegaard con una nota también un poquito desagradable, un poquito inoportuna, dice, él es demasiado viejo para dictar clases y yo demasiado viejo para escuchar probablemente, pero no da. El viaje va tan mal que inclusive Kierkegaard interrumpe antes su pasantía y se devuelve a Copenhague. Bien, esta experiencia personal viene reelaborada, la tenemos también en el viaje, en el libro La repetición. Tenemos una reelaboración poética y filosófica, seguramente, porque el mismo autor nos habla del hecho, Constantin nos habla del hecho de que, dice, yo, ¿cómo puedo averiguar si la repetición es posible? Voy a hacer un viaje a Berlín. Yo ya lo hice, estuve muy bien, lo disfruté mucho. A Berlín, tratar de hacer las mismas, idénticas cosas, para ver si es posible replicar la experiencia tan bonita que tuve hace un tiempo. Como se podrán imaginar, es un desastre porque el carruaje en un primer momento en el primer viaje era una silla, mientras que en la segunda era otra, y ya esto no coincide. Llega a Berlín, quiere hospedarse en la misma casa, en una plaza muy linda, vaya, pero el casero, que lo recibe con ánimo, con gusto, con placer, se ha casado. Entonces ya no es la misma idéntica situación, porque el casero se ha casado, disculpen la redundancia, y de consecuencia, si se ha casado, ha tenido que hacer unos cambios en la casa, en el apartamento, para que no, que ahora quiera también la esposa y los eventuales hijos. Entonces, el hospedaje que él había tenido no es el mismo, es más incómodo, no es la misma cosa. El clima. Dice, vaya, llegué, yo no me había fijado en las fechas, llegué en un momento en donde Berlín estaba desierta porque había unas vacaciones, unas fiestas religiosas, no había casi gente en las calles. Y además, polvo, yo no entendía este polvo que era, incluso llegué a pensar, ¿no? En el miércoles de ceniza hubiese habido una guerra de cenizas entre personas, ¿no? Un poquito burlándose. Dice, no, en realidad es porque yo llegué en otra época del año en donde hay mucho viento que de alguna forma trae este polvo a la ciudad y la vuelve invivible.
sin necesidad de recorrer todos los pormenores. Ese es el punto. A pesar de que tengamos toda la intención del mundo, la realidad se nos escapa. Nosotros no logramos de alguna forma, de ningún modo, controlar toda la realidad. O sea, entonces, a pesar de que yo quiera volver a estar en el mismo lugar, no puedo controlar que el casero se haya casado menos, que el apartamento siga idéntico, que el clima sea el mismo. Entonces, llega un poquito a la conclusión de que prácticamente una repetición es imposible. Yo ahora aquí quiero, ese es el libro, y luego hay unas reflexiones que ahora yo quiero un poquito recopilar esas reflexiones, desarrollarlas en cosas que se dicen en el libro y luego ya desvincularme, porque como dice Kierkegaard de esta historia, él la pone en el libro, la desarrolla, la plantea en cuanto quiere mezclar la discusión conceptual con la narrativa. ¿Y cuál es este concepto que pero en la realidad se ha vuelto fundamental, en la filosofía se ha vuelto fundamental de Kierkegaard? La repetición. Hasta el momento hemos llegado solamente al punto en donde se ve que la repetición es imposible desde un punto de vista, digamos, material. Y aquí Kierkegaard da uno de los grandes saltos de la filosofía desde un punto de vista de planteamiento, porque dice, sí, es cierto. Y aquí también la clásica cuestión siempre con la realidad, ¿no? ¿Qué es real, qué no es real? Dice, es cierto que yo desde un punto de vista práctico de la realidad no puedo manejar la repetición, en cuanto como ser humano no tengo el poder, no tengo la capacidad de controlar todo el medio ambiente, básicamente, todo mi contexto, la realidad circunstante. A pesar de que yo pueda tener buenas intenciones, no, de alguna forma no puedo influir sobre esto. Entonces, ¿cómo pero yo puedo sí efectivamente cumplir una repetición? No será entonces por este lado, por el lado de la realidad, o sea, pensar ingenuamente, trivialmente que yo pueda repetir la misma experiencia al infinito. Si no, tendré que hacer un movimiento ya no hacia la realidad, sino hacia el interior. Ese es el gran cambio que Kierkegaard da en estos problemas. Sí. La repetición entonces no será un movimiento exterior, sino un movimiento interior. ¿Y cómo lo toma? Toma un ejemplo claro, las decisiones. Yo cuando tengo que decidir algo, no será algo que tengo que decidir siempre la misma idéntica cosa en cuanto se me ocurrieron las mismas idénticas condiciones y yo igualmente vuelvo a decidir. No, será que yo por medio de una toma de un movimiento anímico, movimiento interior, lo decido que esta cosa va a ser idéntica. Si hemos entendido, o sea, va a ser idéntica, entonces yo puedo repetir esta decisión al infinito en cuanto ya habiendo trasladado el problema desde el exterior hasta el interior, claramente yo ya tengo un manejo mucho más claro de lo que puedo o no puedo controlar, en cuanto será mi interioridad la que influye en ese tipo de repetición. Y Kierkegaard básicamente, ¿en dónde aplica este concepto? En el salto de la fe. En muchos casos, pero digamos el caso más ilustrativo es este, el salto de la fe. O sea, salto de la fe, él dice que es este movimiento irracional que de alguna forma me hace abandonar mi mundo ético, inclusive, ejemplo Abraham, inclusive si Dios me ordena, ve a matar a tu hijo, éticamente yo estoy cometiendo un infanticidio, estoy matando a mi hijo, pero es palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace? Abraham, ¿qué hace? Irracionalmente, porque no tiene pruebas que esto va a resultar bien, irracionalmente da este salto, abandona su mundo ético para de alguna forma ponerse delante de Dios, abandonarse a este absoluto básicamente que lo ha creado en algún momento y allá replantearse su vida desde esta nueva relación, que ya no es una relación del hombre dejado solito en el mundo,
que no tiene rumbo, sino es una relación que de alguna forma ha reencontrado sus casillas en cuanto se ha puesto en relación directa con el creador. Kierkegaard dice, cuando yo trato de hacer este salto, este movimiento, tengo que, no es una cosa que se hace una vez en la vida y ya, ¿no? Hice el salto de la fe, me quité este peso de encima y devuelvo a mis temas. No. Dice, es un movimiento que de alguna forma tiene intrínsecamente este movimiento de repetición. O sea, yo lo hago ahora y tendré que hacerlo mañana, pasado mañana. No solamente así, de alguna forma yo llegaré a vivir este instante, o sea, buscar este attimo temporal que me permite dar el salto. Entonces, cuando Kierkegaard plantea el tema de la repetición, lo está planteando con esta perspectiva, una perspectiva religiosa y un movimiento existencial que de alguna forma entonces permite al ser humano no ser tan esclavo, no ser tan frágil frente a la realidad, que en cualquier momento puede cambiar, me puede amenazar, me puede quitar de mi contexto. No, permite al ser humano encontrar un centro, en cuanto si yo traslado todo el problema a la interioridad, de alguna forma muchos de estos temas se resuelven porque y yo deberé, pero por medio de mi interioridad, deberé de alguna forma replicar esta decisión trascendental de alguna forma al infinito. Bien, y repito, estas son reflexiones que encuentran su semilla en el libro La Repetición. Y luego vuelve, retoma, vuelve, retoma, vuelve, retoma, amplía, vuelve, retoma, desarrolla. Entonces no es solamente aquí, pero aquí nace todo. Y queriendo yo sacar unas pocas conclusiones, porque es ilustrativo este libro, porque me parece oportuno presentarlo. Porque aquí tenemos mucho Kierkegaard, o sea, muchos de los elementos característicos de Kierkegaard, o sea, por ejemplo, ese estilo literario que va a influir en problemas existenciales, en problemas filosóficos, esta manera de presentar problemas existenciales, ahora sí, no solamente por medio del concepto. Esta es la grande crítica que le hace a Hegel, no es todo concepto, no es toda lógica, de alguna forma está la vida. La filosofía, esto, en la época sobre todo de Kierkegaard y con el hegelianismo, Kierkegaard le hace esta crítica, que dice, ¿dónde queda la vida real, la vida del individuo? En tu lindo sistema, ¿no? De tesis, antítesis y cosas, ¿dónde queda el individuo? Puede ser que cada individuo se pueda encasillar en este esquema, o sea, que esto aplique para cada persona. La existencia no puede funcionar así, hay que considerar el ser humano, el individuo. Es difícil crear un sistema filosófico puramente abstracto que involucre, que le hable directamente a cada persona. Esto Kierkegaard tiene una intuición genial, dice, esto con la literatura, de alguna forma, yo puedo tanto relacionarme más directamente con las personas, porque mutatis mutandis es como ahora con la televisión, hace un tiempo, ahora con las redes sociales, o sea, cuando yo tengo que hablar al ciudadano común, no al especialista en filosofía, a la persona que quizás yo he estudiado, pero yo he estudiado otras cosas. La fenomenología es un libro espectacular, pero no pega. Hay que encontrar un medio de comunicación más ameno, más directo, más amigable con la persona que no maneje estos tipos de conceptos. Dice que la literatura es uno de estos. Y por el otro lado, la literatura me permite también desarrollar un abanico de casos en donde yo puedo hablarle a más personas. Porque entonces habla el libro para el juez, incluso la segunda parte de Out de o lo uno o lo otro, habla del juez Willem. Habla el libro para el esteta, habla el libro para el joven enamorado que tiene la novia que pero ya no la quiere. O sea, hay muchos ejemplos puntuales, existenciales que le pueden hablar directamente al lector. Y una vez que yo le demuestro al lector
que entiendo sus penas, que entiendo su posición, que no me estoy poniendo desde la filosofía, desde el concepto, desde las alturas de las montañas del pensamiento, a hablarle a la hormiga, no, me estoy poniendo en su mismo nivel. Estamos dialogando, sé de que está sufriendo, o sea, es un movimiento también empático, empático y de compasión, de partir juntos. Entonces es más fácil que yo, usando una frase un poco retórica, le entre en el corazón y lo convenzca de que efectivamente, no, eso se puede resolver de alguna forma, y la forma que propone Kierkegaard es la religión, el salto de la fe, el ejemplo de Jesús. Entonces, aquí tenemos muchos de los temas que en Kierkegaard se volverán fundamentales. Además de la repetición, que es el concepto, el eje central del libro, tenemos también temas complementarios y capilares que de alguna forma en su obra posterior seguirán teniendo importancia y serán desarrollados. Entonces, yo les agradezco mucho la atención y gracias.